Hola a todos, mi nombre es Yukieta Chica y les doy la más cordial bienvenida a esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es para mí un placer presentarles al doctor Jesús Marín Heredia, médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía para perros y gatos. El doctor es médico certificado en el ejercicio profesional en el área de medicina de perros y gatos por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. También es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, profesor de licenciatura y profesor de la especialidad y en el posgrado de la misma facultad. Actualmente el doctor Marín es jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, AMEGA. El doctor Marín es autor de diversas publicaciones de libros o capítulos de libros, destacando los libros Farmacología Práctica en Gatos, Dermatología Práctica en Gatos, Enfermedades de los gatos y su manejo clínico y Los gatos y sus enemigos invisibles, Guía de cuidados y prevención de enfermedades. También el doctor Marín es miembro del Comité de Certificación en el área de perros y gatos del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, ACE. Con ustedes, el doctor Jesús Marín. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación de participar en esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina y muchas gracias a la doctora Yuki por la presentación que ha hecho de mi persona. Y pues la idea del día de hoy es presentarles esta obra que se titula Los gatos y sus enemigos invisibles, que es una guía de cuidados y prevención de enfermedades. Este es una obra que pues está enfocada en abordar diferentes temas de esta especie que es la felina y sobre todo en cuanto a los felinos, en particular los gatos, que últimamente pues han tenido una importancia muy, muy grande pues en nuestra sociedad como animal de compañía, ya que pues los gatos ocupan poco espacio, ya que los gatos son más independientes, y en nuestras sociedades donde cada vez ocupamos lugares de vivienda reducidos y las poblaciones son numerosas, pues resulta un animal de compañía ideal. El gato, a diferencia del perro, como hemos dicho, pues tiene cualidades diferentes, pero esto no implica que no sea un excelente animal de compañía. Entonces, mucha gente pues ya está viendo estas cualidades del gato, que es una excelente mascota, que realmente da cariño, que realmente sí depende de nosotros, aunque es más independiente, pero sí depende de nosotros y necesita cuidados y necesita estar libre en un ambiente libre del estrés para no tener enfermedades. El estrés le afecta mucho a los gatos y pues precisamente para dar una convivencia mejor y procurar esta convivencia con los seres humanos y con los propietarios responsables que hemos dado por llamar también los tutores de estos animalitos, pues creamos este libro que tiene por objeto eso, dar a conocer cuáles son esas necesidades del gato, qué es lo que hay que satisfacer para que viva bien y para que tenga una larga y próspera vida al lado de nosotros y que nos dé esos satisfactores que redundan también en la salud del ser humano. Mucho se ha hablado de que al acariciar a un gato representa un beneficio para nuestra salud, incluso de regulación de la presión arterial, de relajación, de pérdida de estrés y de que nos da una calidad de vida mucho mejor. Sí, entonces acariciar a un gato puede regular nuestra presión arterial y nos puede favorecer muchísimo en nuestra salud y por lo menos hay que retribuirle al gato con el conocimiento de lo que necesita. Por eso hemos creado este libro para los propietarios, para que se enteren de cuáles pueden ser los enemigos invisibles, porque no los vemos, pero que existen y que le pueden hacer mucho daño a
a esta especie, a este animal maravilloso, y que a la vez, pues, si le hace daño a él, nos hace daño a nosotros. Siguiente. Veremos que en este libro de Los gatos y sus enemigos e invisibles, pues hemos abarcado diferentes temáticas importantes y lo dividimos en dos partes. Una parte donde son los enemigos generales del gato, que son, en primer lugar, seguramente ustedes lo sabrán, la ignorancia, el no conocer cosas, pues hará que actuemos de una forma contraria a lo que necesita el gato, y esto repercute, como decíamos, en su salud y en su periodo de vida y en su calidad de vida. Necesidades generales del gato de hábitat, de utensilios, de platos de comida, de rascadores, de areneros y sobre todo de conocimiento y de alejarnos de nosotros un poco las supersticiones. En este libro hablamos en forma importante de lo que son los mitos y las supersticiones que se tienen con relación al gato y cómo realmente son falsedades que pueden perjudicar mucho a los gatos porque pueden acabar abandonados y sometidos pues a los traumatismos del exterior al ser abandonados en la calle y pues con esto pues su vida puede correr un peligro muy, muy importante por conocimiento falso que se llega a tener. Es también importante mencionar que la segunda parte del libro hablará de enemigos específicos del gato, que son las enfermedades, y vamos a hablar de esas enfermedades en un término coloquial, en términos coloquiales, en términos amigables, para que cualquiera los pueda entender. No es un libro dirigido a médicos veterinarios, sino es un libro dirigido a la gente que le gustan los gatos y que ya sea que tenga gatos en su casa para que los pueda tratar mejor y atender mejor, o que pretenda adquirir algún gato como animal de compañía y saber qué es lo que necesita y cómo puede ayudarlo para que esa relación y esa convivencia sea mucho más amigable. Siguiente. Entonces, en esta parte de los enemigos generales, en esta primera parte de los enemigos generales, tocamos el tema primordial y como capítulo número 1 y antecesor de cualquiera de los demás, que es la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia puede afectar tanto a los gatos y por qué esos mitos y esas ideas equivocadas han persistido a lo largo del tiempo y tenemos que erradicarlas? Siguiente. Hablando entonces de las mitos y supersticiones. La ignorancia, el enemigo invisible número 1 de los gatos. Hablamos en el libro de realmente de la ignorancia y de las supersticiones, por ejemplo, relacionadas al gato negro, por qué se le teme al gato negro, de dónde viene el origen y de que tal vez algunas supersticiones originadas de algún hecho en particular que sí se dio en algún momento de nuestra historia, por ejemplo, la Edad Media, donde eran perseguidos por ser involucrados en aspectos de brujería y satanería. Eh, después de eso, pues tal vez algunas historias en particular con respecto a algún gato negro que era muy adorado, muy querido por la hija de un rey chino y que cuando se le escapa este gatito, pues se ve tan triste y desolada que el rey da la orden de que cualquiera que vea pasar el gatito enfrente de él lo tendría que capturar y si no sería condenado a muerte. Pues eso hacía que se le tuviera miedo a que el gato se atravesara porque es muy difícil de capturar y que pues si pasa delante de nosotros y no lo podemos capturar íbamos a ser condenados a muerte. Bueno, eso pasaba en alguna época en particular y después ideas así que pueden ser ciertas o no, pero la realidad es que las supersticiones son ideas que pueden venir de algún evento en particular real, pero que después se generaliza y que no tiene nada que ver con la situación actual de que si se nos atraviesa un gato pudiera ser de riesgo o de mala suerte. Siguiente. Por eso decíamos que las supersticiones y falta de conocimiento es uno de los mitos y enemigos número 1 del gato, porque muchos gatos acaban siendo abandonados o perseguidos o incluso maltratados por su color. Eso lo tenemos que erradicar y explicamos con mucho mayor detalle en este capítulo este aspecto de las supersticiones y de las ideas equivocadas, como una de ellas de que el gato puede tener 7 vidas,
y pues realmente en la primer vida, aunque sean gatos muy ágiles y capaces de resistir ciertos traumatismos como las caídas de grandes alturas, hablamos también en el libro de por qué la caída de grandes alturas tal vez no le afecte a los gatos tanto, y por eso se crea la falsa creencia de que los gatos tienen muchas vidas. Y en cambio, pues debemos saber de que si el gato se enferma con alguna de las enfermedades de las que hablamos en este libro y no tenemos el cuidado de prevenirla, ya sea con vacunación o con algunas medidas como evitar que el gato salga de casa, pues ese gato, pues en su primer vida se va a morir, ¿no? En su primer vida puede tener consecuencias desastrosas y no va, y la gente se va a quedar pensando, ¿y dónde quedaron las otras vidas del gato? ¿No? Hay que cuidarlo porque el gato solo tiene una vida. Que existen enfermedades transmisibles, que existe la toxoplasmosis. Hablamos de estas enfermedades en el libro para quitar esos mitos de que una mujer embarazada no puede tener un gato porque el gato le va a transmitir esta enfermedad. Hablamos cómo las enfermedades, aunque los gatos, aunque puedan ser susceptibles de padecer el gato, en sí, pues son enfermedades que para tenerlas y poder transmitirlas, las tiene que adquirir. Y una vez que las adquiere, pues vamos a ver y hablamos en el libro de cómo estas enfermedades como la toxoplasmosis no es tan probable que el gato las transmita al humano. Es más, es muy poco probable, es infinitamente una probabilidad minúscula la que tiene el gato de transmitir enfermedades como la toxoplasmosis y las podemos adquirir más bien por otros mecanismos como la ingestión de carne cruda o mal cocida. Sin embargo, al gato se le echa la culpa porque él completa el ciclo de este parásito, pero realmente en la transmisión al ser humano no representa tanto riesgo. En el libro hablamos a detalle, en una forma comprensible para la gente en general, de cuál es el ciclo cómo de este parásito, cuál es el ciclo, cómo se puede transmitir y cómo podemos evitarlo y esa mínima posibilidad de transmisión del gato hacia nosotros, evitarla con simples medidas de higiene, de las cuales hablamos también a detalle en este libro. Igual que la enfermedad del rasguño del gato, que hay una bacteria que nos puede transmitir, pero se ha generado mucho más temor de lo que es en realidad cuando es una bacteria que no solamente puede estar presente en las uñas del gato, sino también en el medio ambiente, en la tierra, en algunas espinas o objetos punzocortantes. Y el gato, pues aunque la puede llegar a transmitir, pero sería muy mala suerte, eh, al igual que si nos contagiamos de esta bacteria, que es una Bartonella encellae, que la podemos adquirir de otras formas y también sería mala suerte que a través de una espina que nos cortamos adquiramos una enfermedad como estas, pero es muy raro que el gato lo transmita y explicamos a detalle pues todo esto en el libro. Siguiente. Después de hablar de mitos, supersticiones e ideas equivocadas y sobre todo de esos temores por los cuales mucha gente no quiere tener a un gato, incluyendo temores de su naturaleza propia, de que el gato es diferente, muchos tienen un concepto del gato muy equivocada y no es hasta que tienen un gato, hasta que poseen un gato y el gato los acompaña y se vuelve parte de la familia, cuando se dan cuenta que todas esas ideas son erróneas y que el gato es excelente animal de compañía y que el gato no es egoísta como muchos piensan y que es individualista. Sí, es más independiente, pero requiere de nuestros cuidados. Y en el capítulo 2 hablamos de todos esos cuidados y cómo hacer para que el gato no esté estresado y para que el gato pues no pueda ser en determinado momento agresivo, porque pues hay que socializarlo y la socialización empieza desde temprana edad. Entonces, en el capítulo 2 hablamos de las necesidades del gato y de que un dueño responsable o no informado sería un enemigo invisible también para el gato, dado el título que lleva esta obra. Entonces, se habla de la alimentación dentro de este capítulo, del consumo de agua, que es muy importante para evitar enfermedades del tracto urinario, para evitar enfermedades renales, de los areneros, cómo se deben cuidar los areneros. No se trata simplemente de ponerle un arenero al gato y ya sabemos que es una ventaja increíble, que no lo tengamos que educar, que ya por instinto vaya al arenero y ahí haga sus necesidades, pero sí hablamos de cómo mantenerlo, de qué tipos de areneros se requiere el gato, de que hay que limpiarlos frecuentemente, de que un arenero sucio promueve que el gato, porque es muy limpio, no acuda a él y retenga orina y eso le provoca o le pueda predisponer a ciertas enfermedades. Lo mismo, considerar que el acicalamiento
es algo natural, instintivo en el gato y que pasa buenas horas al día acicalándose, también durmiendo. La importancia del baño y el cepillado y si se deben o no se deben bañar a los gatos. Y algunos gatos, si se les acostumbra, sí se puede, pero hay que tomar ciertas consideraciones. Aquí explicamos cómo debe ser esto, cómo debe ser este proceso para que sea un evento amigable y no un evento que el gato relacione como una amenaza que le cause estrés y una afección a su salud. El enriquecimiento ambiental, que también cómo hacer para que el ambiente sea lo más seguro para el gato, qué lugares debe tener para esconderse, para dormir, para jugar, para estimular la característica de la caza. El gato es un cazador innato y hay que promoverle esto, aunque no lo vamos a poner a cazar ratones porque puede adquirir enfermedades a través de ellos, sí le vamos a fomentar el juego donde va a simular la conducta predatoria y de caza. Entonces, todo esto lo tenemos que manejar para que los que tienen gato, los que pretenden tenerlo, sepan cómo mantenerlo en la mejor actitud. Evitar el estrés, cómo evitar el estrés y debemos saber que también algunos olores pueden ser estresantes para el gato. De todo esto hablamos en este capítulo, incluyendo también los rascadores que se deben incluir y que deben tener para evitar también que el gato maltrate los muebles y cosa por lo cual también muchas veces son abandonados. Siguiente. Entonces, en este capítulo recalcamos muy bien la importancia del acicalamiento, de permitir que se acicalen, ya que del 8 al 15% de las horas de vigilia del gato se las pasan acicalándose. Es una conducta no solamente de limpieza, sino de armonía y de tranquilidad para el gato. Los gatos, también el sueño del gato que hay que promoverlo y que hay que considerarlo como normal, ya que un adulto duerme hasta 16 horas y un gato joven hasta 20 horas al día. Y eso sí, como tiene muy buena capacidad de visión nocturna, pues muchas veces las horas donde está despierto son en buena parte las horas de la noche y es algo que hay que comprender también, pues para tratar pues de no abandonarlos simplemente porque hacen ruido en la noche, sino saber cómo promover ese ejercicio durante el día para que el gato pueda también dormir durante la noche. Y cuando se levante y cuando case y cuando juegue o se alimente durante la noche, pues considerar que esto es una actitud normal en el gato. Siguiente. En este capítulo, el mismo capítulo de necesidades del gato, pues sí hablamos de que es muy importante que el gato tenga dónde refugiarse, que el gato tenga areneros limpios, como decíamos, y que no estén fuera pues, de lugares donde pueda estresarse el gato, por ejemplo, un cuarto de lavado donde haya una lavadora y que le esté haciendo mucho ruido y que precisamente por temor no se acerque al arenero y retenga orina o retenga materia fecal, lo cual lo puede llevar después a estreñimiento o a problemas de vías urinarias, que tenga platos de comida siempre disponibles y platos de agua, siempre con agua limpia, fresca, que se la cambien rutinariamente y pues muchas veces para estimular el consumo de agua, que sea agua corriente, es decir, hay bebederos que son pues a manera de fuente, que son como una fuentecita, donde el agua está en movimiento y el gato le llama más la atención y toma más agua. Es muy importante que los gatos tomen agua y pues muchos tips para que el gato pueda tomar agua y se pueda hidratar adecuadamente, pues también vienen explicadas con detalle en este libro. Siguiente. Y como ya habíamos mencionado, parte importante de la actividad de un felino que en general pues conserva toda su actitud predatoria y de cacería y sobre todo este instinto que lo podemos estimular con el juego y con la interacción social y con la interacción con el ser humano, pues también para establecer lazos más fuertes con el ser humano. Eh, Todo esto lo tratamos en nuestra obra. Siguiente. Y habíamos comentado que también situaciones que causen estrés hay que evitarlas, ruidos, eh, eh, olores, olores innecesarios, como por ejemplo cuando limpien
qué tipo de limpiadores se usan en los pisos, que pueden ser muy penetrantes, que le puede causar molestia al gato, y el gato tiene su sentido del olfato muy desarrollado. También hablamos del uso de las feromonas, que existen en el mercado en presentaciones de spray o difusores que le ayudan al gato a sentirse mucho más relajado. Son feromonas que produce el propio organismo felino, pero que ya vienen en presentaciones concentradas que pueden ayudarle a estos meninos a tener una relajación mayor y una tranquilidad durante toda su vida. Entonces, hablamos de cómo se pueden usar este tipo de feromonas para ayudar al olfato y obviamente pues también cómo ayudar a que todo su entorno tenga un olor adecuado, que no sea una amenaza o que no represente una amenaza para el gatito. Siguiente. Hablamos en otro capítulo de la sobrepoblación como enemigo intangible o invisible número 3 de los gatos. Y por eso decimos que las poblaciones pequeñas viven mejor y se evitan muchos riesgos. Los gatos pueden ser portadores de múltiples enfermedades, de múltiples procesos, incluso estando sanos, porque enfermedades que han padecido pues, se pueden quedar con ellos, con el gato, los agentes infecciosos durante alguna temporada, a veces incluso durante toda su vida, y pueden contagiarlo a otros gatos. Mientras más gatos haya en una población, más posibilidad de transmisión de enfermedades. Explicamos también con detenimiento estos aspectos para que la gente que le guste los gatos sepa hasta cuántos gatos puede tener en su casa. Siguiente. En el capítulo 4 hablamos de uno de los temas también más importantes dentro de las necesidades, que ya se había mencionado en otro capítulo, pero aquí damos las bases para que la gente entienda por qué la alimentación tiene que ser específica para gato. Una mala nutrición es un enemigo muy severo para el gato. El gato no puede ser alimentado con alimento de perro porque es un carnívoro estricto. Como cazador nato, es un carnívoro y los alimentos que existen en el mercado son diseñados precisamente cuando dicen que son para gatos, son con las necesidades del gato. Siguiente. Es por eso que la gente que va a adquirir un gato tiene siempre muchas preguntas sobre lo que es bueno o lo que es malo. Eh, se puede apoyar, siempre se debe apoyar el propietario responsable de un gato del médico veterinario, pero este libro les va a ayudar mucho a comprender algunas indicaciones que les da su médico, ahorrarte tal vez tiempo en la consulta para que se enteren de antemano y antes de tenerlo que preguntar con el profesional, pues que con lecturas como estas se enteren de qué es bueno y qué es malo, si se puede alimentar exclusivamente con carne, que aquí explicamos que no, y por qué no, ya que un carnívoro pues se alimenta de muchas cosas, no solamente de la carne de sus presas, sino de los huesos, de las vísceras, explicamos a detalle todo esto. ¿Se puede alimentar con vísceras? No, no se puede alimentar con vísceras y aquí lo explicamos por qué. Una de las causas es porque puede haber hipervitaminosis o deficiencias de algunos aminoácidos que son muy importantes para el gato, como la taurina. Entonces, ¿qué darle de comer al gato? ¿Un alimento casero o uno comercial? Hay que leer el libro para que sepan por qué son buenos los alimentos comerciales, a diferencia de la creencia popular muchas veces que es mejor darle algo casero, pero pues los alimentos comerciales están muy balanceados y explicamos qué tipos de alimentos comerciales, porque no todos son iguales también. Si es alimento húmedo o seco, obviamente el alimento húmedo tiene agua e hidrata al gato, aunque puede favorecer enfermedad parodontal, pero aquí explicamos los detalles, pros y contras de uno que otro alimento, croquetas o latas. La frecuencia de alimentación, qué tan palatable es el alimento, la importancia de la palatabilidad, porque el gato es muy selectivo, y cómo evitar la obesidad, porque una mala alimentación puede llevar a la obesidad al gato y la obesidad a la vez puede llevar a algunas enfermedades como la lipidosis hepática. Siguiente. Pues de lo que tratamos en el libro es de explicar todo esto. Por último, dentro de todos estos cuidados generales, explicamos la importancia de la revisión médica periódica de los gatos, de la vacunación y de la esterilización. ¿Por qué cada uno de estos aspectos es importante? Porque siempre vale más prevenir que remediar y muchas veces el médico puede detectar cosas
que el propietario responsable no detecta en su casa porque no tiene el conocimiento, ni la habilidad, ni la profesión para hacerlo. Entonces, para eso está el profesionista y hay que atenderlo y deben saber cómo llevarlo, cómo transportarlo al médico también para que no se estrese, qué hacer en el consultorio, qué pruebas le tendrían que realizar y el porqué de estas pruebas que le va a recomendar su médico, qué vacunas y normalmente también bajo el auxilio del médico veterinario va a saber qué vacunas le va a poner, pero aquí le explicamos cuáles son las vacunas disponibles y ya el médico, junto con el médico, se va a decidir cuál es la vacuna adecuada para cada caso en particular. Y también las ventajas y desventajas, y sobre todo ventajas de la esterilización y en qué edad se debe realizar la esterilización en los gatitos. Siguiente. Pasamos ahora a la segunda parte, donde ya después de hablar de los conceptos muy generales de lo que es tener un gato, pues de lo que se puede enfermar, porque también a mucha gente le preocupa diferentes enfermedades o lo lee por internet, o bien cuando le ocurre a él, a su propia mascota, de que caiga enfermo y el médico le diagnostique alguna enfermedad, pues este libro le va a ayudar a comprender de qué se trata esa enfermedad que tiene el gato. No se trata de sustituir al consejo médico, y esto lo dejamos siempre bien en claro, porque no hablamos de tratamientos, no hablamos de cosas específicas que le pueda dar, que tiene que recurrir siempre a su médico veterinario para que pueda tener los conceptos claros y para que pueda promover la salud y recuperar la salud o prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, este libro no sustituye el consejo médico, pero sí le ayuda a comprender el diagnóstico que el médico le haya dado o saber contra qué enfermedades va a prevenir siempre que se está acudiendo al médico y siempre que se está utilizando la herramienta de la vacunación, de la desparasitación, etcétera. Entonces, esta parte es importante para que tengan ese conocimiento y puedan comprender algunos aspectos de lo que le puede pasar a un gato. Siguiente. Entonces, en el capítulo 6 hablamos de las enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación y otras prácticas de prevención. Entonces, explicamos cada una de estas enfermedades, como hemos comentado a lo largo de esta plática y de esta presentación del libro, en forma amigable y en un lenguaje comprensible para los propietarios de gatos, no con términos médicos, sino con lo que ellos puedan comprender. ¿Qué les pasa con las enfermedades respiratorias? ¿Qué es la rinotraqueitis viral felina, la infección por calicivirus, la neumonitis, la bordetelosis? Lo que son las enfermedades digestivas como la panleucopenia felina, para la cual también hay que prevenir mediante vacunación, o enfermedades como la leucemia viral felina, que es muy común en los gatos, desgraciadamente. Cómo la pueden adquirir, cómo se puede prevenir, es muy importante. Y enfermedades también que nunca pasarán de moda, porque aunque esté controlada en las grandes poblaciones, como la rabia, pues siempre causa temor y siempre hay que promover la vacunación para que siga siendo una enfermedad controlada y ya prácticamente erradicada como enfermedad del ser humano en muchas regiones del país. Bueno, en muchas regiones del mundo, incluyendo México. La siguiente. En el capítulo 7 hablamos de otras enfermedades que ponen en riesgo la vida, que desgraciadamente no tenemos vacunas por lo menos disponibles en México, como la peritonitis infecciosa felina o el SIDA felino. Entonces no la podemos prevenir con vacunación, pero tal vez con otros elementos y hay que comprender estas enfermedades para pues, saber su naturaleza y pues con estas lecturas, si el gato desgraciadamente tiene alguna de estas enfermedades, pues comprendan bien de qué se trata y cómo pueden ayudar a su gato también, siempre con la asesoría del médico veterinario. Siguiente. En el capítulo 8 hablamos de enfermedades potencialmente transmisibles al humano, de la zoonosis. Una zoonosis es eso, una enfermedad transmitible de los animales al hombre. Y dentro de las más importantes son las parasitosis, la toxoplasmosis, donde se habló desde el primer capítulo de los mitos con relación a esta enfermedad, pero aquí se explica un poquito más a detalle de lo que se trata y cómo estamos desmitificando pues todo eso relacionado con el gato, con esta enfermedad. La enfermedad del rasguño del gato, pues también la incluimos en este capítulo. Siguiente.
En el capítulo 9 también hablamos de problemas gastrointestinales no infecciosos, como la ingestión de objetos extraños, que son también comunes en los gatos, y por lo cual es importante evitar esos objetos que pueden ingerir los gatos. Y a diferencia de los perros, en lugar de hablar de cuerpos sólidos o pelotas o canicas, huesos, pues es mucho más fácil que un gato ingiera cuerpos extraños lineales, como son cordoncitos, como son estambres, hilos, y pues eso hay que mantenerlo fuera del alcance de los gatos, y si no se hace, pues aquí hablamos de las consecuencias que puede tener este tipo de malos hábitos del gato, ¿no? Por jugar, pues pueden ingerir esos objetos y después la consecuencia puede ser una cirugía que obviamente se debería tratar de evitar a toda costa. Siguiente. En el capítulo 10 hablamos de otro de los problemas importantes en los gatos, que son las enfermedades de la boca, las enfermedades parodontales, por falta de cuidado de prevención, de profilaxis dental, que al igual que los humanos, pues los gatos requieren tener ese cuidado dental, pero muchos no lo saben y piensan que es exagerado limpiar los dientes a un gato. Aquí vemos por qué no y cómo hacerlo. Y también hablamos de una enfermedad propia de los gatos, que es la estomatitis o la gingivoestomatitis felina, lo cual pues también al ser tan frecuente y los propietarios que lleguen a tener un gatito con esta enfermedad, desgraciadamente pues que entiendan la naturaleza de la misma y que entiendan también por qué el médico les está mandando cierto tratamiento. Seguramente el médico ya se los explicó, pero esto tal vez les va a ayudar a entenderlo mejor. Siguiente. En el capítulo 11 hablamos de otros de los problemas comunes en los gatos, que son los problemas dermatológicos. Los más comunes, que son las alergias, la dermatitis alérgica a las pulgas, por ejemplo, o hay otras que son las alergias alimenticias, la dermatitis por ácaros, perdón, las otitis por ácaros también, que son muy comunes en los gatos, las dermatitis por hongos. Entonces aquí describimos pues ese tipo de alteraciones, y también les damos la sugerencia de que cuando detecten tal o cual alteración, debe acudir con su médico para que él se encargue de hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Siguiente. En el capítulo 12 hablamos de otros de los problemas que padecen muchos gatos, entonces que les ayude a entender por qué se presentan las enfermedades del tracto urinario bajo de los gatos y cómo hacer para prevenirlo. Son problemas por los cuales pues en algunos consultorios 1 de cada 10 gatos que son sometidos o llevados a consulta tienen un problema urinario. Entonces, si desgraciadamente su gatito eh, o el gatito del lector padece de esto, pues que se pueda entender y pueda comprender el tema. Y si no lo padece, que lo pueda prevenir también, que sepa que se presenta y por qué se presentan estos casos. Muchas de estas enfermedades del tracto urinario se deben también al estrés que se manejó en los primeros capítulos de este libro. Siguiente. Enfermedades respiratorias se hablan en el capítulo 13, que no se previenen con la vacunación porque esas se trataron en un capítulo previo, pero aquí hablamos sobre todo del asma felino, que también, igual que el ser humano, el gato puede padecer asma, pero hablamos de las diferencias también del asma de los gatos con el asma del ser humano, para que no piensen siempre que es lo mismo y que no piensen que darle el tratamiento si hay una persona asmática en casa, pues le doy lo mismo porque ya me dijeron que tiene asma mi gato. No, siempre requiere revisión médica por un profesional de la salud veterinaria y que pues explicamos por qué esas diferencias con el ser humano para que no se les ocurra automedicar a los gatitos. Siguiente. Hablamos también de los traumatismos en el capítulo 14 y cómo evitarlos. El síndrome del gato volador es algo muy común, que mencionábamos antes también, de que los gatos tienen buena capacidad de adaptarse a las caídas y muchas veces no tienen consecuencias fatales por caerse de una gran altura, pero el hecho de que el gato no le tema a la altura no quiere decir que no tenga riesgos de tener un accidente importante al caerse. Entonces hay que evitar a toda costa también de que el gato pueda tener un accidente de este tipo, y también los atropellamientos que pueden darse por descuido y por dejar salir al gato. Aunque el gato instintivamente es un gato que hace ejercicio, que va de aquí para allá, que corre y que quiere estar en el medio ambiente libre, pues nosotros debemos saber que todo eso que tiene en el medio ambiente libre
se lo podemos dar dentro de casa con un enriquecimiento ambiental, pero le vamos a evitar las enfermedades y los accidentes que pueden tener fuera de casa. Entonces, otra vez, recalcamos en este capítulo de este libro, pues todos estos aspectos importantes para tomar en cuenta. Siguiente. El capítulo 15 hablamos de las enfermedades del gato viejito para entender que pues muchos padecimientos o muchos problemas que llega a tener un gato con la edad no es que sean normales por la edad, son frecuentes, pero no es normal y lo normal es darle buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué la importancia de acudir con el médico? Para que le diagnostique cosas que en casa pues no nos vamos a dar cuenta de que lo tienen. El gato está bajando de peso, ya no sube a los muebles, ya se orina fuera del arenero. Pues todo esto podría tener algún tratamiento específico para darle una mejor calidad de vida y también para que nosotros podamos tener una convivencia más armónica y pues mucho más amigable también y con menos estrés si es que logramos hacer que el gato ya no se orine fuera del arenero, pero porque estamos considerando que algunas enfermedades las vamos a tratar y el gato entonces se va a poder movilizar mejor, sobre todo si tiene enfermedad articular degenerativa o un déficit cognitivo semejante al Alzheimer de los humanos. Bueno, saber que al gato le puede pasar esto y que puede tener tratamientos, importante que lo sepan para poder atenderlo. Siguiente. Un capítulo especial de este libro es relacionado a la pandemia que nos trae a todos de cabeza y que todavía no se termina, que es el SARS-CoV-2 y la enfermedad relacionada con él, que es la COVID-19 y otras infecciones por coronavirus en gatos. Entonces, mitos y realidades que se han descrito sobre si el gato se puede contagiar, sobre si puede contagiar al humano, pues los aclaramos aquí para que no tengan esos temores. El gato no nos va a contagiar, aunque sí se podría contagiar él en algún momento dado, pero son virus prácticamente de cada especie. Entonces, un coronavirus de humanos tampoco, aunque sea leve, la afección que tenga un gato con él, siempre lo trataremos de evitar. Explicamos muy bien todo lo que ha habido en la literatura actualmente con relación a esta enfermedad y los gatos, para quitar miedos y para que estén bien enterados también de qué se puede hacer para evitar, por mínimo que sea el riesgo, evitar al máximo el riesgo de que el gato se llegue a contagiar. Siguiente. Y por último, pues ya llegará el momento en que un gato pueda estar desahuciado y puede ser que la eutanasia sea una opción, pero ¿en qué momento es una opción y en qué momento no? Hablamos un poquito de estos aspectos éticos eh, y aspectos filosóficos, porque la decisión final siempre va a ser del propietario, pero una decisión apresurada, pues le puede quitar la oportunidad al gato de vivir todavía un poco más. ¿En qué momento poder tomar una decisión que se va a tomar en conjunto con el médico veterinario? Bueno, pues tratamos de orientar un poquito sobre este aspecto de la eutanasia, que puede ser algo importante a considerar también en el momento final de la vida y cuando ya no quede otra alternativa y cuando sobre todo no quede una alternativa de una vida, no solamente una extensión de la vida, sino una extensión de la vida con buena calidad. Cuando ya no hay buena calidad y ya no hay forma de regresar esa calidad de vida, pues probablemente sea el momento. Eh, Hay que leer el capítulo para poder enterarse bien de estos aspectos que mencionamos, tanto éticos como filosóficos. Siguiente. Conclusión es que los gatos son muy buena especie como animal de compañía, pero hay que comprenderlos y que no son perros pequeños. A lo largo de la lectura de este libro se podrán dar cuenta de qué es lo que necesita el gato, qué puede padecer y cómo poder ayudar para que esa convivencia sea de lo mejor. Siguiente. Pues este libro pues está hecho para eso, para ayudar a la gente y sobre todo a la gente amante de los gatos, que cada vez hay más gente amante de los gatos dentro de los que les gustan los animales de compañía, pues está ganando mucho terreno en nuestro medio. Por eso la creación de asociaciones como la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, por eso los congresos, las pláticas y pues las obras como esta que tienen el objeto y el fin pues de ayudar a la gente a comprender mejor a este animal de compañía que es maravilloso. Siguiente.
Y pues no me queda más que agradecer. Mi nombre, repito, agradeciendo también la presentación que hicieron al inicio sobre mi persona, Jesús Marín Heredia. Soy del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la UNAM. Y aquí está el correo electrónico donde me pueden localizar o pedir más información sobre este libro. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Marín. Sin duda alguna, esta obra es un libro muy interesante y va a ser muy útil para todos nosotros que amamos a los gatos y que nos encanta tenerlos como animales de compañía para conocerlos un poquito mejor, como usted bien dice. Pues no me queda más que invitarlos a todos ustedes a seguir con las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Hasta pronto.